Hermanos, que Dios le bendiga. Le doy gracias a Dios por este lindo privilegio que me da de poder predicar su santa palabra. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5 al 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. El tema de este mensaje es: vivamos para agradar a Dios. En este capítulo, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosas para que reconozca que tienen que vivir esa vida nueva en el Señor, como nuevas criaturas en el Señor. Le dice aquí que tienen que hacer morir lo terrenal en ellos, porque tiene que haber una diferencia cuando uno ha venido a Cristo y ha sido hecho una nueva criatura. Dios va trabajando poco a poco en la vida de esa persona para cambiar su manera de vivir. Pero el problema es cuando, como hijos de Dios, regresamos a lo que éramos antes. Regresamos a como éramos cuando no habíamos conocido a Cristo o no habíamos aceptado a Cristo. Y hacemos lo que hacíamos antes. Como aquí dice en este versículo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. La avaricia es afán de tener riquezas y no compartirlas con nadie. O sea, poner a las riquezas, el trabajo, la escuela, lo que sea, primero antes que Dios. Por eso es que dice que es idolatría. Y dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, si estamos haciendo estas cosas ya después de haber conocido a Cristo, somos hijos de desobediencia, y eso no debería ser así. Por eso es que nos dice que hay que dejar también ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué es de nosotros si hablamos de la misma manera que hablábamos antes de Cristo? Si actuamos de la misma manera que actuábamos antes de tener a Cristo. No debería ser así, tiene que haber ese cambio. Y dice que no hay que mentir los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso es también del viejo hombre, o sea, refiriéndose a como éramos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y nos llama la palabra del Señor a revestirnos del nuevo hombre, o sea, de la nueva persona que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo. Cristo murió por nosotros y nos dio ese lugar, esa manera para ser renovados y ya no ser como lo éramos antes, viviendo en el pecado. Y dice en el versículo 11 de este capítulo que dice: no hay griego, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pero aquí, ya en Cristo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar tiene que ser conforme a lo que le agrada al Señor. Así como Cristo vivió su vida aquí en esta tierra, sirviendo a los demás, amando a los demás. Ya no se trata de nosotros, de lo que es lo mejor para nosotros. Se trata de hacer lo que le agrada a Dios, sirviendo a los demás. Por eso es que dice también en el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas son las características de alguien que vive para agradar a Dios, de alguien que ha sido renovado por Dios, de alguien que ha nacido de nuevo. Nuestra manera de actuar refleja el amor de Cristo. Nuestra manera de actuar refleja la santidad de Dios. No somos perfectos, lo sabemos porque somos seres humanos, pero nuestro diario vivir, cuando nos levantamos en la mañana, le pedimos al Señor: Señor, ayúdame a vivir para agradarte. Ayúdame a vivir para
hacer conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Eso es nuestro pensamiento. Pero si nos levantamos cada día sin importar lo que hacemos, si es para agradar a Dios o no, estamos mal, según la palabra del Señor. Y el versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y qué de aquellos cristianos, aquellos que se llaman hijos de Dios, que les cuesta perdonar, que guardan rencor en su corazón? Dios nos hace ver que eso no es conforme a la palabra, eso no es conforme a su voluntad. Tenemos que perdonar a los demás así como Cristo nos perdonó, dice la palabra del Señor. Amándonos los unos a los otros, no guardando rencor o odiando a otras personas, porque eso no le agrada a Dios. Versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué nos sirve vivir para Dios y aparentar, sea en la manera de vestir, sea en la manera de hablar, si no amamos a los demás, si no amamos a nuestro prójimo? Aquí nos dice que tenemos que tener ese amor, que como así como Cristo ama a la iglesia, nosotros amemos a los demás, no guardando rencor. Y dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tiene que haber esa paz en nuestra vida. Es terrible también vivir con rencor, con enojo en el corazón de uno. No solo que es terrible, sino que también primordialmente no le agrada a Dios. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la vida que le agrada al Señor. Que nos ayudemos los unos a los otros como hermanos y hermanas en Cristo. Aquí nos llama el Señor a apoyarnos los unos a los otros a través de la palabra del Señor. Y cantando, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Toda la honra y gloria es para el Señor, que es por su misericordia que Él nos usa, que es por su misericordia que nos tiene aquí. Hay un versículo en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Ya no debemos de ser como lo éramos antes, buscando nuestro propio bien, que nos conozcan, que seamos famosos. Ese es el deseo del viejo hombre, pero ya no tiene que ser el deseo de esa criatura renovada en el Señor, que ha nacido de nuevo en el Señor. Ya nuestro deseo es de agradar al Señor, que Cristo sea conocido, que su palabra sea predicada, que toda la honra y gloria sea para el Señor. También el Señor nos hace entender a través de esta palabra que nuestra manera de vivir, si es como lo era antes, tenemos que reaccionar. Tenemos que tomar acción y evaluar nuestras vidas y decir, ¿estoy viviendo conforme a la palabra del Señor? ¿Estoy viviendo como esa nueva criatura o estoy viviendo como lo vivía antes? Hacer ese análisis, ese examen. Y si vemos que como hijos de Dios que no estamos viviendo para agradar a Dios, sino que estamos viviendo por nuestro propio bien o para tener aprobación de nuestros amigos o compañeros en el trabajo, en la escuela, nos llama a que reaccionemos y que vivamos conforme a la palabra del Señor. Así yo le doy gracias a Dios por este lindo privilegio y que Dios les bendiga.